Hola de nuevo, este es otro video tutorial desarrollado por el maestroenlinea.com. Continuando con nuestro curso de redes de nivel intermedio, vamos a aprender a identificar un concepto muy importante en lo que tiene que ver con la jerga de las redes, con la terminología de las redes computacionales, y es el término DNS, que significa Domain Name System o sistema de nombres de dominio. Los sistemas de nombres de dominio o DNS nos permiten identificar de una manera, digamos, inteligible, de una manera fácil de reconocer para un ser humano, un nodo en una red o un host. Como hemos visto en videotutoriales anteriores donde hablamos acerca de cómo está configurado el protocolo IP, sabemos que las direcciones IP que identifican un host dentro de una red computacional representan en realidad a una máquina o a un equipo conectado a la red cuya identificación es dada por un número binario que para su fácil interpretación se convierte a su equivalente en decimal. Es así como los sistemas de nombre de dominio se encargan de administrar por medio de un sistema de base de datos distribuida estos nombres y de asignar de manera única un nombre a una dirección IP. Muy bien. Es así como tenemos un ejemplo: www.hotmail.com es equivalente a la dirección IP 65 55 72 151. Si lo queremos verificar, solamente tenemos que ir al MS2 y ejecutar un ping al nombre del servidor. En este caso, ping hotmail.com nos devolverá la dirección IP equivalente. Muy bien. Los sistemas de nombre de dominio se basan en un esquema gobernado por un modelo jerárquico, donde los nombres de los mismos, los nombres de dominio, son asignados basándose en el concepto de dominio. El concepto de dominio es un concepto netamente de redes que implica la gestión de una base de datos distribuida. El concepto de base de datos distribuida pues hace referencia a que la información no va a estar centralizada en un solo punto, sino que va a estar distribuida en todos los nodos de la red. Muy bien. Las consultas a los DNS o a los servidores de nombre de dominio se hacen a través de los clientes. ¿Qué es un cliente? Un cliente es una máquina que forma parte de la red y que realiza una petición a un servidor. Si hablamos de un servidor de nombre de dominio, pues será una petición a un servidor de DNS. Los algoritmos y el software diseñado que funciona basándose en el modelo OSI, lo que hace es resolver. Se acuña el término resolver para hacer referencia a devolver la información respecto de la petición que ha enviado el cliente. Cuando nosotros nos sentamos frente a un PC, abrimos un navegador que tenemos en nuestro computador y ese PC está conectado a internet y escribimos el nombre de un sitio web. Lo que estamos haciendo es pidiéndole al servidor DNS que resuelva esa petición que estamos enviando. La petición corresponde al nombre que estamos solicitando, que nuestro servidor DNS debe convertir y encontrar la dirección IP asociada a dicho nombre, a dicho dominio, y devolvernos a nosotros la respuesta a esa petición. A eso es a lo que se denomina resolver una petición a un servidor DNS. Cada host las ejecuta desde la capa de red por medio de los diferentes protocolos que hemos discutido en otros videotutoriales. Muy bien.
En una arquitectura cliente-servidor tenemos un elemento llamado cliente, que es quien realiza la petición, y un elemento llamado servidor DNS, quien es el que resuelve la petición. Los servidores DNS tienen la información de un segmento de red de la base de datos distribuida y la ponen a disposición de los clientes. Es decir, toda la información que se encuentra en los servidores DNS respecto de los distintos hosts que conforman la red va a estar almacenada en la base de datos distribuida. Las peticiones de los clientes viajan en forma de paquetes, hasta el DNS local. La tecnología o el protocolo utilizado para el envío de estos paquetes pues está definido dentro de uno de los componentes del paquete TCP/IP, que es el Transfer Control Protocol, desde donde se envía pasando la información al protocolo IP, la petición a nuestro servidor DNS. Muy bien. Ventajas de utilizar servidores DNS. Desaparece la excesiva carga en la red, es decir, no vamos a tener una gran cantidad de información rodando a través de la red, porque esta va a estar distribuida y la información de acceso a los datos no se va a concentrar en un solo punto. No es posible que exista duplicidad de nombres. Es por eso que cuando registramos un nombre de dominio, un sitio en internet, queda asignado automáticamente a una dirección IP y nadie más en el mundo podrá registrar ese mismo nombre. Este problema queda solucionado y funciona de esa forma porque quien controla la asignación de los nombres de dominio es un solo administrador. Muy bien. Vamos a ver cómo funciona un sistema de servidores DNS. Tenemos en la parte inferior un cliente que está conectado a un ISP o a un Internet Service Provider, un proveedor de servicios de Internet, como por ejemplo Telmex, Telefónica, América Online o cualquier otro tipo de proveedor de servicios de acceso a Internet. El cliente puede ser un PC, puede ser un teléfono móvil, cualquier dispositivo que esté conectado a Internet a través de su ISP. La petición es enviada desde el cliente, viaja a través del ISP, quien se encarga de enviarla a su DNS principal. Su DNS principal atiende a otros servidores provenientes de otros ISP. Este servidor DNS se encarga de enviar la información a los servidores y de buscar cuál es la petición correcta. Envía la petición a un servidor y pregunta si esa petición corresponde a una de las direcciones IP almacenadas en su base de datos. Si no, continúa haciendo la búsqueda hasta que lo encuentre. Esta búsqueda naturalmente no es una búsqueda secuencial porque tardaría muchísimo la búsqueda, teniendo en cuenta que hoy en día la cantidad de nodos y la cantidad de hosts conectados a Internet es aumentado de manera exponencial. Para ello existen sistemas de indexado, desde donde los servidores DNS cuentan con bases de datos altamente indexadas, de modo tal que la búsqueda se realiza no de modo secuencial, sino de modo indexado, reduciendo con esto el tiempo de respuesta de los servidores. Una vez es encontrado el servidor al cual se refiere la petición, pues este devuelve la petición al DNS del ISP y a su vez el ISP la devuelve a su abonado o al cliente, quien es finalmente el equipo local quien realizó la petición. Este es básicamente el esquema de funcionamiento de
un sistema de nombres de dominio o DNS en una red como Internet. Bien, en un posterior video tutorial continuaremos hablando más acerca de este tema.